Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Si estás leyendo esto, probablemente estás tratando de averiguar dónde comenzó todo a ir mal. Permíteme llevarte de vuelta al principio, a tiempos más simples, antes de que las grietas se mostraran y los muros se derrumbaran. Mi nombre es Samuel Green. Puedes pensar que conoces mi historia, pero créeme, no sabes ni la mitad. Conocí a Eleanor en la universidad. Era brillante, un haz de luz en el entorno algo monótono de las conferencias de economía y las tediosas sesiones de estudio nocturnas. Sam, piensas demasiado, se reía ella, pasando su mano por la mía, esos ojos brillantes fijos en los míos como si yo fuera la única persona en la habitación. Así es como comenzó, nosotros contra el mundo. O eso creí. Avanza rápidamente 10 años, sí, una década entera, de lo que yo llamaría dicha matrimonial, empañada solo por la cotidianidad. 2 hijas, una casa que se sentía como un hogar, y una vida ordenadamente planificada frente a nosotros. Esa era la imagen. Perfecta, ¿verdad? Pero las imágenes mienten. Eleanor también. Conseguí un trabajo, Sam. Es en el centro de investigación. ¿No es genial? Sus ojos brillaban con la noticia, no muy diferente de aquel día en la biblioteca cuando supe que ella era la única. Pero detrás de ese brillo, había algo más. Un destello de algo que no pude captar del todo. Aquella noche salimos a celebrar. Un club local, solo unas copas, algo de baile. Diversión inofensiva. Eleanor en aquel vestido verde, ceñido y ondulante a sus curvas mientras se movía. Se veía radiante. Magnética. Es curioso, ¿no? Como las mismas cualidades que te atraen de alguien pueden ser las mismas que te alejan. Jason Hart, el chico dorado del pueblo y un atleta profesional, también estaba allí. Un tipo grande, lleno de encanto. El tipo que llena una habitación. Se acercó, su mirada fija en Eleanor. ¿Me concede este baile?, preguntó, lo suficientemente alto para la mesa pero mirando solo a ella. ¡Qué descaro! Ella ni siquiera me miró, ni para buscar mi aprobación ni mi consentimiento. Simplemente se levantó, como una marioneta tirada por cuerdas. Bailaron, y todos miraron. No me vieron, pero yo los vi. Su risa, su mano descansando un poco demasiado cómoda sobre su hombro. La traición no siempre es ruidosa. A veces, es silenciosa, justo así. Intenté interrumpir, un intento débil de marcar mi territorio. Quizás. ¿Puedo interrumpir?, pregunté, mi voz firme, pero mi corazón golpeando contra mi pecho. Jason me miró, casi a través de mí, con una sonrisa burlona. La próxima es tuya, amigo, dijo, y se alejó. La música ahogó el crujido de mi corazón quebrándose. La noche se descontroló después de eso. Un baile lento, su cabeza contra su pecho. Observé, paralizado por una mezcla de rabia e incredulidad. Luego, ella se fue. Se marcharon juntos. La puerta se cerró sobre nuestra vida juntos, justo así. Sin miradas atrás, sin segundos pensamientos. Regresé a casa solo, la casa oscura y vacía, resonando con los fantasmas de nuestras risas pasadas. Me senté en la oscuridad, el silencio sofocante, planeando mi siguiente movimiento. Esto no fue solo un baile, fue una declaración, una que no podía ignorar. Para la mañana, el plan estaba claro. Si Eleanor pensaba que podía hacerme pasar por tonto, estaba muy equivocada. No soy un hombre violento, pero soy calculador. La venganza, dicen, es un plato que es violento, pero créanme, mis planes eran helados. Así que, querido lector, prepárate. Esto es solo el principio. Y te prometo, será un viaje que no olvidarás. ¿Conoces esa sensación, cuando el suelo parece deslizarse bajo tus pies? Así estaba yo, en cada momento despierto después de aquella noche. Mi mente corría, mis pensamientos eran un revoltijo de traición y furia fría. La verdad es que había visto señales, las ignoré porque eran inconvenientes. Ya no más. Era un martes por la mañana, apenas había luz y los restos del desastre de la noche anterior todavía pesaban en el aire. Recuerdo hacer café, el sonido inusualmente alto en la cocina silenciosa.
Eleanor entró, sus pasos vacilantes. Me miró, realmente me miró, quizás por primera vez desde esa noche. Sus ojos buscaban, tal vez culpabilidad, tal vez perdón. No lo sé. Sam, necesitamos hablar, dijo, su voz suave, demasiado suave. Era el tono que usaba cuando quería algo. No esta vez, pensé. Le di la espalda mientras servía el café. ¿De qué, Eleanor? ¿Cómo desapareciste en la noche con él? Mi voz era calma, demasiado calma. Sentí cómo se tensaba, el aire espeso con cosas no dichas. No fue así, Sam. Solo fue un baile. Extendió la mano, tocando mi brazo. Me aparté, no queriendo sentir el calor de su piel. Ya no más. ¿Solo un baile? Me reí, cortante y agudo. ¿Crees que soy un tonto, Eleanor? ¿Que no vi cómo lo mirabas? Eso no es solo un baile. Se estremeció. Su fachada se resquebrajaba. Sam, por favor, déjame explicar qué hay para explicar. La interrumpí, mi corazón golpeando contra mis costillas. Una mezcla de ira y algo más oscuro. Te vi, Eleanor. Lo elegiste a él, delante de todos. ¿Qué más queda por decir? Hubo silencio, pesado e incómodo. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Lo siento, Sam. No pensé, así es. No pensaste. No en nosotros. No en nuestras hijas. Mi voz subía, cada palabra afilada y acusadora. La taza de café en mi mano temblaba ligeramente. Pensaste en ti misma. Eso es lo que eres. Ahora lloraba. Las lágrimas corrían por su rostro. No es solo por esa noche. Ha sido difícil, sentir como si solo estuviéramos pasando por los movimientos. ¿Pasando por los movimientos? Devolví las palabras como una bofetada. ¿Eso es lo que es nuestra vida para ti? ¿Solo movimientos? Mis manos se cerraron en puños. La necesidad de sacudirla para que enfrentara la realidad era abrumadora. Sí, a veces se siente así. Gritó de vuelta, su propia ira en aumento. Quizás quería sentir algo más, más. La palabra resonó entre nosotros, cargada con años de vida compartida, mentiras compartidas. ¿Y a qué costo, Eleanor? ¿A qué costo? No respondió, solo sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. Esa mirada, esa maldita mirada, lo decía todo. No había vuelta atrás, no después de esto. La dejé allí, en la cocina, con sus lágrimas y arrepentimientos. Tenía que salir, respirar, pensar. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Pero no, esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Venganza, susurraba una voz en mi cabeza, dulce y seductora. Sí, venganza. Ese sería el precio de su traición. Y yo, Samuel Green, lo cobraría por completo. Ya no más, señor amable. Esa parte de mí estaba tan muerta como la confianza que ella había destrozado. Afuera, el aire era fresco, el cielo apenas tornándose rosa con el amanecer. Un nuevo día, un nuevo comienzo, o quizás, un final. Fuera lo que fuera, estaba listo. Listo para hacerla lamentar el día que eligió bailar lejos de nosotros. De mí. ¿Crees conocer la profundidad de la traición de alguien hasta que te mira directamente a la cara? Evidente e innegable. Esa noche, la noche de las revelaciones, fue cuando se levantó completamente el velo. Permíteme guiarte a través de ella, cada momento frío y duro. Era tarde, quizás cerca de la medianoche cuando decidí seguirla. Me dije a mí mismo que era para confirmar mis sospechas, para ver la verdad por mí mismo. Pero en el fondo, ya sabía. Sabía y quería que ella supiera que yo sabía. Los encontré en el club, como esperaba. La música era un pulso retumbante en el fondo. Las luces parpadeaban como el latido caótico de mi corazón. Allí estaba ella, bailando cerca de Jason, demasiado cerca. Sus risas se mezclaban con el bajo retumbante, atravesándome cada vez que llegaba a mis oídos. Me acerqué, mis pasos medidos, mi corazón un tambor controlado de resolución helada. ¿Te diviertes? Mi voz cortó el ruido, aguda y clara. Eleanor se giró, su expresión cambiando de sorpresa a algo más oscuro. Quizás culpa, quizás miedo. Sam, ¿qué haces aquí? Solo vine a ver cómo iba la velada, dije.
Mi tono ligero, casi burlón. Jason miró entre nosotros, una sonrisa formándose en sus labios como si estuviera al tanto de una broma que yo no conocía. Esto es una fiesta privada. Hombre, interrumpió Jason, su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Eleanor. Tal vez deberías irte a casa. Fiesta privada. Sus palabras resonaron, un gatillo apretándose en mi mente. Oh, tengo la intención de hacerlo. Pero no solo. Mis ojos se clavaron en los de Eleanor, dejando que el peso completo de mis palabras se hundiera. Su rostro se palideció y retrocedió. Sam, creo que deberíamos hablar. Solo tú y yo. Hablar. Me reí, un sonido amargo y duro. ¿Qué queda por hablar, Eleanor? O debería decir, ¿qué queda por mentir? No es lo que piensas, suplicó, su voz desesperada, buscando algo, cualquier cosa, para salvar el desastre. Por favor, vamos a casa y hablemos de esto. Pero la noche tenía otros planes. Como si fuera una señal, las puertas del club se abrieron de golpe. Policía. 2 oficiales, sus rostros determinados y serios. Escanearon la sala, sus ojos se fijaron en nuestro pequeño trío. Eleanor Green, uno llamó, acercándose a nosotros. Su rostro pasó de blanco a fantasmal. Sí. Su voz era apenas un susurro. Necesitamos que venga con nosotros, señora. ¿Ha habido un incidente en su residencia? ¿Incidente? Mi mente giró, luego se estabilizó. No, esto no era parte de mi plan. ¿Qué tipo de incidente? Mi voz era una exigencia, aguda y necesitada de respuestas. Es mejor que hablemos de esto en la estación, señor, dijo el oficial, una mano en el codo de Eleanor guiándola. Jason se quedó allí, todavía sonriendo, como si no fuera tocado por el caos. Parece que tu casa es la verdadera fiesta esta noche, ¿eh? El ruido del club, las luces parpadeantes, la sonrisa de Jason, todo se desvaneció en un telón de fondo mientras observaba a Eleanor siendo llevada, su rostro una máscara de shock y miedo. ¿Había sido realmente tan ingenua? ¿O era yo, pensando que podía controlar este juego de venganza? Lo seguí, las luces del coche de policía un borrón en la noche. En la estación, se desplegó la verdad, cruda y más brutal que cualquier confrontación en el club. Un allanamiento en mi casa, nuestro espacio personal violado, nuestras vidas trastornadas. La interrogaron, sobre enemigos, sobre nosotros. Observé desde el otro lado de ese vidrio, la realidad de mi propia creación cerrándose. ¿Qué había desatado? ¿Valía la pena esta búsqueda de venganza? Mientras estaba allí, escuchando sus sollozos a través de las paredes estériles de la estación de policía, me di cuenta de algo, no solo estaba desmoronando su vida, estaba desmoronando la mía, la de nuestras hijas, la de todos. Y allí, en la tenue luz de la sala de interrogatorios, supe. No había vuelta atrás de esto. No había redención. No había borrón y cuenta nueva. Solo los escombros de vidas destrozadas. Y en algún lugar debajo de todo, la verdad que nos liberaría o nos uniría para siempre en su oscuro y firme agarre. Es curioso cómo el mundo no se detiene, incluso cuando sientes que tu vida entera se desmorona en polvo. El sol todavía sale, el periódico aún cae con un golpe en la puerta, indiferente a tu desesperación. Esa mañana, la mañana después de la estación de policía, era solo un nuevo amanecer, excepto que mi casa se sentía más fría, más vacía, como si las sombras se hubieran filtrado en las paredes. ¿Sabes cuál es la peor parte? El silencio. El tipo que grita, resonando a tu alrededor, rebotando en las paredes con todas las cosas que no dijiste, deberías haber dicho, o deseas no haber dicho. Me senté en la mesa de la cocina, la silla frente a mí vacía, el lugar habitual de Eleanor. La policía la había dejado ir después de unas horas, pero ella no volvió a casa. Probablemente a casa de sus padres. Más seguro allí, lejos de mí. Seguí repasando la noche anterior, una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Se trataba solo de venganza? ¿O había algo más profundo que ni siquiera yo había admitido? Serví un café, negro, sin azúcar. La amargura coincidía con mi estado de ánimo. La puerta principal se abrió con un clic. Pasos. Me preparé, esperando a Eleanor, listo para lanzar una diatriba o para rogar perdón. No estaba seguro de cuál sería peor. Pero no era ella.
Era el detective Moran, su placa brillante, su rostro una máscara sombría de deber. Señor Greene, necesitamos hablar. Su voz era formal, distante. Mi estómago se tensó. Esto no había terminado. Ni mucho menos. En mi cocina, pregunté, señalando la silla que Eleanor había desocupado no hace 24 horas. Él asintió, sentándose pesadamente. La silla gimió bajo su peso, un recordatorio crudo de que nada era lo mismo. Hubo un incidente anoche, comenzó, y casi me río. Incidente. Una palabra clínica para el caos desatado. Lo sé, detective. Mi esposa estuvo allí. Yo estaba en la estación, ¿recuerda? Él negó con la cabeza, una ligera arruga marcando su frente. No eso, señor Greene. Otro. Relacionado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Relacionado? Mi mente corrió a través de posibilidades, cada una más desastrosa que la última. Parece que Jason Hart fue encontrado muerto esta mañana. En su casa. La habitación giró ligeramente. ¿Muerto? ¿Jason? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Luché por mantener mi rostro neutral, por suprimir la conmoción, el destello de miedo, o era satisfacción. Era difícil decirlo. Muerto. Mi voz se quebró ligeramente, y me maldije por ello. ¿Cómo? Todavía estamos determinando las circunstancias. Pero dado sus interacciones recientes con el señor Hart, necesitamos hacerle algunas preguntas. Preguntas que podrían implicar acusaciones. Los ojos del detective eran agudos, inquisitivos. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Cada reacción, cada destello de emoción potencialmente incriminatorio. No lo he visto desde anoche en el club, dije, mi voz ahora firme. Llegué a casa, luego fui a la estación a ver a mi esposa. Pueden verificar la vigilancia. Lo haremos, señor Greene. Lo verificaremos todo. Su tono era neutral, pero no reconfortante. Era un recordatorio de que el suelo bajo mí era hielo fino, resquebrajándose bajo el peso de las decisiones de la noche anterior. Después de que se fue, la casa se sintió aún más vacía, más fría. Intenté darle sentido a todo. Jason muerto, Eleanor desaparecida, mi mundo al revés. ¿Y por qué? ¿Porque no pude manejar un baile? La ironía de todo era amarga, asfixiante. ¿La había empujado a ello? ¿Fue mi culpa? No. No podía ser. Esto recaía sobre Eleanor, sobre sus elecciones. Pero la muerte de Jason, eso era algo más, algo oscuro y retorcido que se había salido de mi control. Me senté allí, en el silencio de la cocina, las palabras del detective resonando en mi cabeza. Verificaremos todo. ¿Qué encontrarían? ¿Qué había puesto en marcha con mi búsqueda de venganza? Mientras la luz cambiaba, proyectando largas sombras en el suelo, me di cuenta de que esto era solo el principio. Las consecuencias estaban lejos de terminar, y yo estaba en el corazón de ellas. No solo un espectador, sino un participante, me gustara o no y en algún lugar. En el fondo de mi mente, un pensamiento susurraba, oscuro y no deseado, ¿estaba listo para lo que vendría a continuación? Cualquiera que fuera la respuesta, los dados estaban echados, y no había vuelta atrás. Hay momentos en tu vida cuando todo lo que creías saber sobre ti mismo se pone a prueba. Este fue mi momento. Las paredes de nuestra casa, que alguna vez se llenaron de risas y calor, ahora me oprimían con un peso sofocante. Cada habitación resonaba con el fantasma de la ausencia de Eleanor y la sombra de lo que me había convertido. Me encontraba deambulando por la casa a horas extrañas, inquieto, incapaz de escapar del constante remolino de mis pensamientos. ¿Qué había hecho? Quería exponerla, enfrentar su traición, pero ahora Jason Hart estaba muerto. ¿Cómo había espiralado tanto mi deseo de retribución fuera de control? El teléfono sonó. Cortó el silencio como una sirena, chocando contra la quietud de la tarde. Dudé antes de responder. Samuel Green, conseguí decir, mi voz sonando extranjera a mis propios oídos. Señor Greene, soy el detective Moran. Necesitamos que baje a la estación. Ha habido desarrollos en la investigación. Desarrollos. La palabra pesaba mucho. Acepté sin hacer preguntas. ¿Cuál era el punto? La verdad se revelaría pronto. El viaje a la estación fue un borrón. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente estaba todo menos tranquila. La oficina del detective era austera.
las luces fluorescentes duras contra el gris apagado de las paredes. Siéntese, señor Greene. Hay algo que debe saber, comenzó Moran, su tono sombrío. Deslizó una carpeta hacia mí sobre el escritorio. Dentro había fotos de la escena del crimen. El cuerpo sin vida de Jason Hart, su hogar convertido en un tableau de violencia. Me estremecí, retrocediendo de las imágenes como si pudieran quemarme. Basado en la evidencia y sus interacciones recientes con la víctima, usted es una persona de interés. Una persona de interés. Las palabras resonaron en mi mente, una etiqueta que parecía marcarse en mi conciencia. ¿Era esto en lo que me había convertido? ¿Un hombre capaz de llevar a otros a su punto de quiebre, tal vez incluso al asesinato? Tenemos testigos que lo vieron en el club esa noche, y sus movimientos después son inciertos. ¿Alguien puede verificar su paradero durante toda la noche? Los ojos de Moran eran penetrantes, buscando grietas en mi fachada. Estaba en casa, dije, la mentira amarga en mi lengua. Después de dejar la estación, fui directamente a casa. Moran se reclinó, su mirada nunca dejando la mía. Necesitaremos verificar eso. Mientras tanto, tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Qué esperaba ganar presionando tanto? Las preguntas eran como golpes, cada una aterrizando con precisión. ¿Qué había esperado ganar? ¿Redención? ¿Satisfacción? Quería hacerle sentir una fracción del dolor que yo había sentido, pero nada de esto se sentía satisfactorio. Nada se sentía redentor. Se sentía vacío, hueco. No lo sé, admití, las palabras apenas un susurro. Era lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. Ya no lo sabía. Lo que comenzó como una búsqueda de la verdad se había degenerado en un torbellino de ira y venganza, dejando destrucción a su paso. Moran asintió, su expresión ilegible. Puede irse a casa, señor Greene. Pero esto no ha terminado. Estaremos en contacto. Hogar. La palabra parecía irónica ahora. ¿Qué era un hogar sin Eleanor? Sin confianza, sin paz. Salí de la estación, el peso de la mirada del detective pesado sobre mis hombros. Mientras conducía, las luces de la ciudad pasaban borrosas, indistintas e intrascendentes. En casa, me quedé en el umbral, la puerta abierta frente a mí. Esta casa, una vez un santuario, ahora se sentía como una prisión. Cada paso era más pesado que el último mientras cruzaba la puerta. La desintegración no fue ruidosa ni violenta. Fue silenciosa, un desmoronamiento lento de todo en lo que había creído sobre mí mismo. Mientras me sentaba en la oscuridad, esperando un amanecer que parecía que nunca llegaría, finalmente entendí el verdadero costo de la venganza. No se medía en el dolor infligido a otros, sino en la destrucción del propio ser. Al buscar castigar a Eleanor, había desmantelado mi propia vida. La verdad, cuando llegara, no cambiaría eso. No importa cómo terminara esto, los restos de mi propia creación eran todo lo que quedaría. Hay un silencio inquietante que se asienta sobre ti después de que la tormenta ha pasado, cuando los escombros son todo lo que queda de lo que una vez fue tu vida. Mientras me sentaba en la luz amortiguada del amanecer, los eventos de los últimos días parecían fragmentos de una pesadilla, pero eran demasiado reales. La casa estaba en silencio, el tipo de quietud opresiva que sofoca. No podía quedarme allí, no con cada rincón, cada sombra recordándome a Eleanor y las consecuencias en cascada de mis acciones. Pensé que podrías venir. La voz vino desde detrás de mí mientras yo estaba junto a la tumba de Jason Hart. Ara Eleanor. Su voz era suave, casi vacilante. Me giré, observando su aspecto. Se veía desgastada, sus ojos vacíos de pena y algo más, quizás culpa, quizás resignación. ¿Por qué estás aquí, Eleanor? Para entender por qué, susurró, su mirada fija en el montículo fresco de tierra que marcaba el lugar de descanso final de Jason. ¿Por qué tenía que llegar a esto? La miré, realmente la miré, y vi a la mujer con la que me había casado, a la mujer que había jurado amar y proteger. ¿En qué me había convertido en mi empeño por exponer su traición? ¿Había valido la pena? Nos perdimos, Eleanor, dije, las palabras saboreando amargas. Me perdí en mi ira y mi deseo de venganza. Creí que buscaba justicia. ¿Justicia? Ella se burló ligeramente, una triste sonrisa en sus labios. ¿Es esto justicia, Samuel? Él se ha ido, y nosotros estamos rotos. ¿Qué justicia hay en eso?
No tenía respuesta. El silencio se extendió entre nosotros. Un abismo lleno de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Eleanor dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano como si intentara cerrar la brecha. Luego la retiró. ¿Y ahora qué, Samuel? ¿A dónde vamos desde aquí? Sacudí la cabeza, el peso de mis elecciones pesado sobre mis hombros. No lo sé, Eleanor. Realmente no lo sé. Nos quedamos allí, dos figuras sombreadas por el duelo y la traición, junto a la tumba del hombre cuya muerte había marcado el desmoronamiento irrevocable de nuestras vidas. La policía finalmente me exoneró, sin pruebas para retenerme, pero el daño estaba hecho. Los susurros de la comunidad, las miradas furtivas, eran todas cicatrices en mi conciencia y en nuestras vidas. ¿Volverás a casa?, pregunté finalmente, la pregunta flotando en el aire, frágil como el vidrio. Eleanor me miró, sus ojos buscando algo en los míos tal vez hace mucho perdido. No sé si puedo, Samuel. Ha pasado demasiado. Hay demasiado dolor. Y ahí estaba, la verdad expuesta entre nosotros. Éramos extraños unidos por una historia compartida, una historia manchada por la traición y oscurecida por la pérdida. Lo siento, Eleanor. Por todo, dije, las palabras inadecuadas para expresar la profundidad de mi remordimiento. Yo también, respondió ella, su voz apenas un susurro llevado por el viento. Luego se giró, alejándose lentamente, su figura disminuyendo en la distancia, dejándome solo en la tumba. La observé irse, cada paso una puntuación en el capítulo final de nuestra historia. Mientras me volvía para enfrentar la tumba, los primeros rayos del amanecer rompiendo en el horizonte, comprendí que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas fracturas demasiado amplias para cerrar. La redención era una orilla distante, inalcanzable, y yo estaba a la deriva, perdido en las consecuencias de mi propia ira. Las consecuencias no eran solo el final de nuestro matrimonio, o la tragedia que se desplegaba, era la persistente realización de lo que había perdido en mi búsqueda de retribución. El precio de la venganza era alto, pagado no en la moneda de la satisfacción, sino en la moneda del dolor profundo del alma. En la quietud de ese amanecer, mientras el mundo despertaba lentamente a mi alrededor, supe que avanzar no se trataba de olvidar, sino de vivir con el conocimiento de lo que había hecho y de encontrar alguna manera, de cualquier manera, de continuar.